Hola amigos, hoy estamos de enhorabuena porque la vida nos sonríe. Tenemos un Mercedes. Pero no es un Mercedes convencional, parece un clase A, pero es un clase A AMG, un 45S, son 421 caballos, con tracción total, bueno, es un coche muy rápido. Y con tanto caballo yo no sé qué vamos a hacer, porque entre los del RS3, los de el Mustang, mi super mega ultra BMW, vamos a montar una hípica. Para ver este vídeo os voy a poner deberes. Y los deberes son que tenéis que ver el vídeo del Audi RS3. Os dejo por ahí el enlace. ¿Por qué? Porque es su mayor rival y vamos a estar haciendo continuas referencias entre uno y otro. Os los he separado, no he querido hacer la comparativa juntos porque no os quiero robar tanto tiempo y teneros ahí sentados una hora viendo un vídeo mío me parece demasiado. Venga, empezamos. Voy a empezar igual que empecé el RS3. Este es un coche caro, muy caro. Para ser un compacto es un coche muy caro. Pero claro, empiezas a analizar lo que tiene, la potencia que ofrece, cómo se comporta, que es un Mercedes, que es un coche de marca premium, la calidad que tiene, y al final dices, bueno, pues, y luego el precio de los rivales, y al final dices, pues sí, es que al final vale eso, que es cierto que hay coches más rápidos, a menos precio, por supuesto, pero no son un Mercedes AMG, y este sí lo es. 80.000 euros es mucho dinero, ya sabéis que no me gusta decir cifras, pero ya sabéis que en los enlaces que os dejo abajo, si hacéis clic en ese enlace y os configuráis el coche, podéis conseguir hasta 6.000 euros de descuento, que yo creo que es importante, todo lo que podamos ahorrar está bien. La estética, es muy discreto, si no lleva el pack aerodinámico, este coche es muy discreto, tanto que te podrías pensar que es un clase A diésel, o incluso híbridos, si nos ponemos así un poco exquisitos. Es muy discreto y eso es una cosa, a mí personalmente es algo que me gusta. Hay otros que no, que les gusta mucho alerones, pero bueno, para eso Mercedes te ofrece un pack aerodinámico, en el que cambian cosas delante, tienes un alerón detrás mucho más grande, el diseño de las llantas puedes elegir entre varios diseños. Por cierto, estáis viendo aquí el diseño de esta llanta, parece que tiene monotuerca, pero no, esto es una tapita y ahí esconde los tornillos de la rueda. Para esta fiesta que nos vamos a dar ahora, el A45 viene con una Pirelli P0 y además viene 245-35-19. Como curiosidad, van las cuatro ruedas exactamente iguales y es la misma medida que lleva el Audi RS3 en las ruedas traseras. O sea, a este no le hace falta meter más rueda adelante. Tampoco tiene distintas opciones de freno. Solamente lleva esta, con estas pedazos pinzas decoradas de AMG, también de 6 pistones y frenos de acero, ventilados y perforados, los delanteros y los traseros. Para la suspensión te ofrece en opción el AMG Ride Control, con el que puedes variar la dureza de la suspensión a golpe de botón. Son casi 1.500 euros. Yo no lo veo necesario, salvo que tengas problemas de espalda y quieras de vez en cuando ir en modo confort. En la rueda trasera vemos la pinza monopistón y lo que os he dicho antes de los discos de freno perforados. Con esto entendemos que es que estos coches no necesitan una alta capacidad de frenada detrás, por eso el RS3 detrás montaba acero con los carbocerámicos delanteros. Tiene tracción a las 4 ruedas, igual que su rival el RS3, no el M2, que el M2 es siempre por propulsión. Detrás lleva un diferencial que Mercedes llama AMG Torque Control, que es lo mismo que tiene el grupo Volkswagen, tanto en el Golf R como en el RS3 o en el Cupra, el Formentor, el VZ5. 2 grupos de embragues a cada lado del diferencial, uno para cada rueda. Con esto, ¿qué hacen estas marcas? Pues tener un mayor control del par que llega a cada rueda. Y ya veremos en pista que funciona muy bien. Lo vimos en el RS3 y ahora lo vamos a ver en este. Y aquí, con mi parte favorita, después del neumático, es el hidráulico. Bien, Mercedes, bien. Lo primero que llama la atención,
el motor está firmado por Josh Strong, no sé alemán, pero está firmado como todos los productos AMG, que firman todas las piezas. Llama la atención la barra de antiacercamiento de torretas, aquí también con su logo AMG, está súper bien. Comparado con sus rivales, el M2 lleva un motor longitudinal de 6 cilindros. El RS3 lleva un motor transversal de 5 cilindros y este lleva un motor transversal de 4 cilindros, pero da 421 caballos. ¿Cómo llega esto? A través de un turbo inmenso que sopla a 2,1 bares. Con esto compensa, digamos, la menor cilindrada y el tener menos cilindros, pero ya veréis que las prestaciones son muy buenas en este coche. Es un motor con doble sistema de inyección, directa e indirecta. Aquí estáis viendo que os he puesto las características técnicas tanto del RS3 como este. Quiero que os fijéis en el detalle del par, de cuándo entrega la cifra de par, y veréis que este entrega el par mucho más tarde. ¿Por qué? Porque tiene un turbo enorme, entonces el inicio le cuesta más empezar a girar. Y ahora vamos a ir a la parte trasera a ver los escapes, que hay una cosa muy curiosa. Y en el maravilloso mundo de los escapes falsos también está Mercedes. Y además es más gracioso que lo de Audi. Veis aquí la toma doble, que están muy bonitas, con el logo de AMG. Pero si miráis dentro, no coincide el escape con las dos tomas. Por lo menos en Audi estaba centrado, aquí no está centrado. A ver, ¿por qué hacen esto los fabricantes? ¿Por qué nos hacéis esto? Tiene dos explicaciones, al menos son las que a mí me han dado. Una por la parte del diseño. ¿Por qué? Porque no quieren que aparezca una cola más alta que la del otro lado, que se vea tal. Después, porque pueden compartir, simplemente cambiando esta pieza o cambiando esta pieza, ya cambian de versión, desde la diésel, de la eléctrica, la híbrida y tal. Y luego hay una tercera, que es en caso de accidente. En caso de accidente a ti te dan un golpe, rompen esto, cambias esta pieza y es más barato y no tienes que cambiar el escape entero. A lo mejor es que lo hacen pensando en nosotros. Por dentro ya ves que es como un clase A, pero bastante mejor terminado en cuanto a materiales y diseño. Es el mismo salpicadero, es todo igual, pero bueno, puedes encontrarte estos asientos, que estos son los opcionales, son casi 3.500 euros de asiento. Te diré que son magníficos, cómo sujetan el cuerpo. Desde la propia pantalla puedes controlar la anchura de los pétalos, la dureza del respaldo. Pero claro, son 3.500 euros, es mucho, ya vamos sumando precio, vamos sumando dinero al coche y de 80 ya nos vamos acercando a 90. Bueno, ¿qué os voy a contar al final? Esto es muy de coche alemán. Llama la atención, pero esto ya es en todos los Mercedes, es esta configuración de pantallas. La primera vez que tú te montas en él, tanto estos botones como las pantallas, abruma un poquito. ¿Por qué? Porque hay tanta información, tantos colores, tantas cosas, pero esto ya lo he hablado ya con muchos propietarios de Mercedes y una vez que te acostumbras a él, lo encuentras todo fácil, te haces enseguida a dónde están las cosas y es muy cómodo y funciona bien. El cuadro lo puedes configurar, mira simplemente los relojes, las opciones que tienes. Y el volante es específico de esta versión. Si os fijáis, no es redondo y tiene dos texturas. A mí eso no me gusta. A mí me gusta que sea todo la misma textura y que sea redondo. Pero bueno, esos son gustos míos y a lo mejor a vosotros no os importan. Pero sí que agradezco que el volante sea redondo. Eso siempre. También aquí, como en el RS3, me vais a ver conducir con guantes. Los modos de conducción los controlas desde el propio volante. Con esta ruedecita empiezas por el modo calzada resbaladiza, puedes pasar al individual, al Comfort, al Sport Plus y al Race. No sé si habéis oído cómo cambia el sonido del coche. Bueno, pues desde aquí lo controlas todo y desde los botones aquí de la izquierda
también puedes ir cambiando cada parámetro individualmente. Por ejemplo, dices, quiero que solamente que suene el escape, o quitar el control de estabilidad, o que el motor esté más cañero. Todo lo haces desde aquí, desde el volante. El comportamiento, pues qué os voy a decir, se parece mucho, en eso son muy parecidos con el RS3. ¿Por qué? Porque son dóciles, son coches fáciles, que vas en el modo confort. Incluso la estética que tiene el coche, que disimula bastante lo que es, y aquí en el modo confort puedes llegar a engañar a alguien que se suba en el coche, que puede decir, ¡ay, qué asientos más grandes! Pero puede pasar porque sea un coche no tan deportivo como lo que realmente es. Eso sí, en el momento que vas tocando los modos lo transformas por completo, enfadas mucho al coche, esa expresión me encanta, consigues enfadar al coche, y eso hace que el coche cada vez sea más efectivo y más rápido. Esta unidad no lleva la suspensión de dureza variable, y yo creo que no le hace falta, porque estos muelles que lleva ahora y estos amortiguadores, sí, son firmes, pero para mí son agradables. Tengo un coche de más de 400 caballos, necesito sentir que tiene más de 400 caballos. Y en viaje, bueno, pues se comporta bien. Me gusta el tren delantero que tiene, me gusta cómo gira, cómo apoya, en curva lenta, en curva rápida, es agradable. Lo que tiene es lo mismo que tenía el RS3, que es muy fácil de llevar, muy rápido, y que te pones a seguir a un coche mucho más potente y le puedes seguir con mucha facilidad. Otra cosa es cuando se te ocurre poner el modo race y quitar las ayudas, que eso luego lo veremos en el circuito, que el coche se transforma por completo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero de momento en carretera me gusta. ¿Qué pasa? Que hasta 3000 vueltas el motor es un poco perezoso. Pero claro, es un poco perezoso, pero ya está siendo mucho más rápido que la mayoría de los coches con los que te vas a encontrar por la carretera. Pero sí que es cierto que es un poco perezoso, ya como a partir de las 3000 te lo da todo de golpe. Y es fácil lanzar la cabeza para atrás y apoyar en el respaldo. Pero dejémonos de intentar correr por carretera, que realmente en carretera hay que respetar mucho a los demás. Y vamos a correr donde se debe correr, en el circuito. Primero, las aceleraciones. Bueno, repito lo mismo que el RS3. ¿Habéis visto lo que corre este coche? Tenéis aquí los datos y lo podéis comparar. Nos tendremos que acostumbrar ya a estas prestaciones. Son coches muy rápidos en línea recta. Pero es que ahora, como veremos en la vuelta rápida, también son muy rápidos en zonas de curvas. Por lo que, ojo, los superdeportivos que hay por ahí, que como vean por retrovisor uno de estos, tienen que ponerse a temblar, porque de verdad que corren muchísimo. Respecto al consumo, a ver qué ha hecho Ned. Ned, ¿dónde estás? Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned, que hace el consumo que nosotros no queremos hacer, ese que va a gastar lo menos posible, sin jugarse la vida, ha sacado 7,5 en el RS3 y 7,4 aquí en el Mercedes. Bueno, pues ya estáis viendo que es un consumo muy parecido, pero gastar esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Lo normal va a ser acercarse a los 10 litros. Y venga, chicos, vamos a dar la vuelta rápida, que tengo ganas, que ya he probado algo y sé que va a hacer un buen tiempo, pero claro, yo no sé si va a ser mejor que el del M2 y que el del RS3.
Tela. Madre mía, la semana pasada el RS3 y ahora este 22.1, 22.18. Otro que hace otro tiempazo. A ver, ¿por dónde empiezo? El motor corre muchísimo. Me da la sensación de que corre más que el del Audi. Tengo esa sensación. No sé si es cierta. Habrá que verlo en las aceleraciones. Entra muy bien de delante, entra mejor que el Audi todavía. Y lo que sí que hace es que derrapa más de atrás, o sea, driftea más. Tienes que estar haciendo más contravolante. Si lo analizas individualmente está muy bien porque pues bueno, te diviertes conduciéndolo y además te ayuda mucho, pero mucho. Te ayuda más que un RS3. Pero es que os diría que a lo mejor suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero os diría que casi al nivel de un M2. No tanto, pero casi no subirá nunca. ¿Qué pasa? Que se vuelve demasiado sobrevirador, pero es que mirar qué tiempo ha hecho, 22.1, que es un tiempazo. Madre mía, vamos a analizar los tiempos bien, pero de sensaciones, frena muy bien. El cambio, el cambio sería más rápido si el cambio fuese más rápido. Yo cambio y hay como unas milésimas que lo notas que tarda un poquito en cambiar, pero vamos, bien, y ha funcionado bien y no se ha agotado. Me ha gustado. ¿Qué me gusta más, esto o un RS3? Ahora os lo digo. Bueno, sorpresón. Ya tenemos nuevo rey de la categoría, por lo menos de la categoría de los compactos. Ha conseguido destronar al propio GR Yaris, que parecía imbatible, pero no, al final le ha ganado por muy poquito. Uno tiene 22.18 y el otro tiene 22.23, es muy poquita diferencia, pero es suficiente como para ponerse el primero. Pero es que además no solo se ha puesto el primero de los compactos, es que se ha puesto como el quinto coche más rápido que ha pasado por el INTA, por mis manos, que no está nada mal, porque obviamente gana al RS3 y gana al M2, y les gana, pues sí, bueno, uno ha hecho 22.3 y el otro ha hecho 22.5 y este ha hecho 22.1, la diferencia es muy poca, o sea, no te compres un coche por esta diferencia, pero les ha ganado. A ver, ¿qué veo yo aquí? Comportamiento. Este coche es mucho más exigente de llevar al límite, pero también es más satisfactorio que el RS3. Que el M2 no es más satisfactorio si te gusta la propulsión, pero es que este coche, no sé si habéis visto en la vuelta cómo me voy peleando, cómo voy haciendo contravolante. Vale, no es un coche de propulsión, pero vas todo el rato haciendo contravolante y además no se ha cansado. No el diferencial trasero que se haya cansado y que se vuelva más tracción delantera, eso no ha ocurrido y he dado unas cuantas vueltas. Con lo que, para mí, desde el punto de vista de piloto, yo me quedo con este coche. Frente al RS3, me quedo con este coche. Frente al M2, bueno, esto ya son palabras mayores, porque aunque el M2, aunque fuese 2 segundos más lento, simplemente el placer de conducir un coche de propulsión es otra cosa, pero también te estresa más que cuando quitas todas las ayudas. No sé, yo creo que entre el Audi y el Mercedes me quedo con el Mercedes. Entre el Mercedes y el BMW tendría que pensarlo mucho. Yo soy muy de BMW, ya lo sabéis, ya os lo he enseñado. Pero bueno, nuevo rey de la categoría. Ahora os dejo la tabla de tiempos. Cuando acaba el vídeo os dejo la tabla de tiempos con el sonido del coche para que ahí podáis analizar y ver todos los tiempos que han hecho y demás. Por favor, suscribiros. Nos encanta teneros aquí como siempre y vamos a seguir haciendo vídeos de estos. Aunque el próximo vídeo va a ser muy diferente. Va a ser algo muy diferente y muy bonito. Una cosa que a mí me ha llegado mucho al corazón. Espero que os guste.
Nos vemos aquí como siempre. Suscribiros, suscribiros.